Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Sur Contable Perú. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar un poco más sobre lo que ha sido las acciones laborales que ha dispuesto el Estado en este periodo de aislamiento. Entonces queremos dar algunos alcances valiéndonos de las normas y los decretos de urgencia publicados para ver más o menos cómo nos estaría afectando y qué acciones nosotros podemos tomar. En primer lugar, el día 15 de marzo del 2020 se publica el decreto de urgencia 044-2020 que declara estado de emergencia nacional por 15 días disponiendo el aislamiento social obligatorio. Aquí inician los acontecimientos respecto a las disposiciones laborales tanto para trabajador como para empleador. Sin embargo, posteriormente, mediante decreto de urgencia 026-2020 se habían establecido medidas para la prevención de la propagación del virus, estableciendo que, tanto para el sector público como para el sector privado, el trabajo remoto sería una alternativa para el desempeño de funciones encomendadas. Partiendo desde esta premisa, teníamos 4 supuestos, ¿sí?, para nuestros trabajadores. 1. Si el trabajador era portador de COVID-19, o sea que se había dado positivo en el hisopado, entonces automáticamente el empleador estaba en la obligación de garantizar su puesto de trabajo, además de brindarle licencia con goce de haber obligatorio. Quiere decir que él no iba a laborar hasta que su condición se haya recuperado completamente y que iba a recibir su remuneración de manera regular. Entonces, para este caso, adicionalmente, se dispuso que Salud iba a encargarse de subsidiar el 100% de los días de incapacidad y descanso. Esa era otra facilidad que estaba dando el Estado en el caso de que un trabajador fuese portador de COVID-19. En el segundo caso, tendríamos si el trabajador se encuentra en buen estado de salud y puede continuar sus funciones de manera remota, entonces podría continuar realizando las mismas desde su domicilio, sin importar si el empleador le provea o no los medios para el desempeño correcto de sus funciones, ¿no? Quiere decir que por esta ocasión exclusiva, digamos, el trabajador iba a poder dar uso de sus elementos propios, digamos, para poder cumplir a cabalidad las funciones encomendadas en su trabajo, ¿no? Si se ponían de acuerdo con el empleador para brindar esas facilidades, también no había ningún problema. Lo importante era que la mayoría del personal pueda atenerse a esta situación realizando sus funciones, en su mayoría administrativas, de asesoría, desde la comodidad de su hogar, ¿no? De esa manera podía continuar con su horario habitual y las funciones que se le encomiendan. Si yo tenía un trabajador y le daba por bien hacer trabajo remoto desde su domicilio, su remuneración no se iba a ver afectada mientras él cumpla el mismo horario laboral que cumplía en la organización. Entonces, con esta facilidad, el empleador podía asignar funciones y derivarlas al personal encargado de manera remota, ¿no? El tercer supuesto era aquel en el que los trabajadores que por la naturaleza de su trabajo requieran de presencia física en las instalaciones de la empresa. En el caso del sector privado, que es donde nos estamos centrando, se aplica lo que acuerdan las partes. A falta de acuerdo, corresponde la compensación de horas posteriores a la vigencia del estado de emergencia nacional. Quiere decir que este trabajador iba a contar con licencia, con goce de haber, con el compromiso de la compensación de horas posteriores al estado de emergencia, ¿no? Entonces, ese trabajador no tenía por qué o no tiene por qué dejar de percibir su remuneración habitual. En este caso, la disposición ha sido de manera general, tanto para el sector privado, para esas funciones que no se pueden hacer de manera remota, ¿no? Sobre las disposiciones de la recuperación de las horas que el trabajador ha dejado de laborar. Entre ellas encontrábamos que el trabajo adicional en las semanas posteriores hasta la compensación total del tiempo de aislamiento social. Quiere decir que ahora estamos hablando prácticamente de 28 días, ¿no?, que ha dejado de laborar. En 28 días son 4 semanas. 6 días por semana, 8 horas al día, son 48 horas. Estamos hablando de un aproximado de 192 horas que el trabajador debería compensarle al empleador con trabajos posteriores. La compensación con vacaciones futuras. Otra alternativa era que el trabajador podía disponer que ya no se le iba a dar esas vacaciones y que se le iba a poner el sueldo de manera regular, ¿no? Si tenía horas extra acumuladas en meses anteriores, también podía hacer uso de esas horas extra para subsanar las horas que había dejado de trabajar. El trabajador puede renunciar a recuperar ese tiempo laborable, siendo posible que no sea remunerado por los días no laborados.
Quiere decir que si el trabajador y el empleador llegaban a un acuerdo de que el trabajador, por su parte, no quería recuperar esas horas, entonces el empleador podría ofrecerle que, bueno, esas horas no se te van a pagar y tú vas a poder seguir gozando de tu horario regular, no va a haber ninguna afectación. Y esto es controversial porque normalmente los empleadores, seamos sinceros, muchas veces coaccionan contra los intereses del trabajador, ya que de ellos depende que ellos continúen con su labor. No sé si se les despide arbitrariamente, pero de repente que ya no se les renueva el contrato, que puede vencer en abril, mayo, junio, ya no se les renueva porque el trabajador ha decidido que él quiere recuperar este tiempo con horas extra, lo cual el empleador no quiere. En caso no se tenga acuerdo empleador-trabajador, entonces sería considerado como licencia con goce de haber con la compensación de horas posteriores de acuerdo al decreto de urgencia 029-2020. Quiere decir que si yo y mi empleador no nos poníamos de acuerdo, entonces automáticamente el empleador tenía la obligación de considerarlo como licencia con goce de haber y buscar posteriormente un horario en el que el trabajador pueda recuperar esas horas que ha dejado de laborar. Esto nos afirma el decreto de urgencia número 26-2020. Una incógnita es, ¿qué significa que si yo trabajo 8 horas diarias, 6 días a la semana, ¿puedo exceder la misma o puedo renunciar a mi día de descanso semanal? Sí, pues siempre y cuando exista un acuerdo de por medio, él puede superar el horario mínimo de trabajo o sobreponerse a este descanso de 24 horas semanales con tal de buscar la subsanación de las horas por esta emergencia nacional. Unilateralmente, el empleador puede decidir las horas de trabajo de sus trabajadores. Por el estado de emergencia, sí puede hacerlo, porque él está en la potestad ahora de evitar la saturación de los espacios de trabajo y prevenir mayores contagios. Vale acotar, todo acuerdo entre el trabajador y el empleador debe ser de manera escrita para proteger a ambas partes. Aunque no existe la obligatoriedad de presentar al Ministerio de Trabajo estos documentos, es un elemento vital en cualquier fiscalización. Entonces podemos nosotros hacernos valer, por ejemplo, del libro de seguridad y salud en el trabajo, o llegar a un acuerdo con la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre esta situación, o de en su defecto con el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero tiene que quedar escrito como un acuerdo entre dos partes, ¿sí? Ahora, en un supuesto jurisprudencial, se ha visto en años anteriores que el empleador, al demostrar que su interés económico no está siendo satisfecho, puede decidir en disminuir la remuneración de los trabajadores con el objeto de que ellos no pierdan su trabajo y que el empleador se vea en la capacidad de poder remunerarlos y darles una continuidad laboral. ¿Puede hacer eso? Sí lo puede hacer, pero de nuevo es una situación extraordinaria. ¿Quiénes podrían atenerse a esto? Los rubros que sí se ven directamente afectados por esta situación. Vale decir turismo, vale decir producción, que ven que sus ingresos no son los pactados y de repente no pueden cubrir las remuneraciones. De igual manera, lo que recomendamos es llegar a un acuerdo entre ambas partes para ver de qué manera se puede subsanar. Ahora, en el cuarto supuesto, los trabajadores en el grupo de riesgo, o sea, mayores de 60 años o con problemas de salud que puedan ser perjudiciales, deberán realizar trabajo remoto de manera obligatoria o, de no ser posible, contar automáticamente con licencia con goce de haber. Estos son los 4 supuestos que ha visto el MTP en el decreto de urgencia 26-2020. Ok, ahora un aspecto importante. De acuerdo al decreto supremo 51-2020 que estableció la extensión del estado de emergencia, se han extendido el alcance del decreto de urgencia 44-2020, que fue la primera declaratoria de aislamiento social. Sin embargo, no se ha visto extendido las disposiciones del decreto de urgencia 26-2020, que establecía las disposiciones para los empleadores de acuerdo a los días que se habían dejado de trabajar. Quiere decir que a partir del día 31, el empleador está en la potestad de no darle licencia con goce de haber a su trabajador. Sí está en la potestad. Está en la potestad de despedirlo o de disminuirle la remuneración. Pues no está en la potestad. ¿Por qué? Porque los decretos de urgencia anteriores sí cubrían este supuesto. Pero sin embargo, al no haber extendido el alcance del decreto de urgencia 26-2020, la potestad desde el día 31 hasta el día 12 la tiene el empleador, a no ser que salga un decreto de urgencia en los próximos días que sí extienda, ¿no? Las disposiciones del trabajo remoto, por ejemplo, o de la licencia con goce de haber.
Entonces, volvemos al supuesto de que es mejor tener un acuerdo consensuado de ambas partes para poder llegar a punto de acuerdo mutuo, ¿no? Y evitar mayores contingencias. Bueno, amigos, eso era todo de lo que les quería hablar hoy. Un saludo.